Bien, Dios les bendiga, amada iglesia. Seguimos entonces con la predicación, ¿ya? Bien, estamos en el último capítulo de Timoteo, ¿cierto? Primera Timoteo, que es realmente, ¿cierto? También interesante. Aquí hay 3 o 4 temas también que son importantes. El primero habla de, ¿cierto? En cuanto a los esclavos, en cuanto al trabajo. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Wow. Y la doctrina. Bien. Aunque aquí Pablo, ¿cierto?, está diciendo todos los esclavos, pero hay que entender que Pablo se está dirigiendo especialmente a todos los esclavos que eran creyentes. Roma ¿cierto? Roma era un imperio muy grande, y aquí está hablando a los esclavos, los creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso. El imperio romano, por esos tiempos, ¿cierto? Cuando Pablo escribió esta carta, el imperio romano tenía todo lo que era el imperio, con todas sus provincias, con todo su territorio conquistado. El imperio romano tenía cerca, se dice, 60 millones de esclavos. Imagínense, como 3 veces la población de Chile. 60 millones de esclavos en todo lo que era el imperio romano, todo. Entonces, y en Éfeso también había muchos esclavos, y habían también esclavos creyentes. Los romanos no tenían límites para tener esclavos. Todo aquel que pudiera y quisiera, ¿cierto?, pudiera tener un esclavo, lo podía tener. Algunos tenían 10, 15, 20, 30 esclavos, y los esclavos eran usados para diferentes tareas, en la zona rural, ¿cierto?, en la parte del campo, en la parte de la ciudad, en la servidumbre, en la lectura. Algunos eran usados para la parte musical, otros solamente para escribir, otros, ¿cierto?, algunos que tenían más dinero, ¿cierto?, usaban esclavos especialmente para que no sé si han visto en las películas, aquellos que los levantaban y los llevaban, ¿cierto?, a pulso, ¿cierto? Así que tenían una especie ¿cierto?, como de una carreta así, pero tirada por esclavos. Así que ahí es porque obviamente tenían mucho dinero. Entonces aquí dice todos, ¿cierto?, pero está hablando a los creyentes. Ahora, que tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Qué significa que tengan a sus amos por dignos, ¿cierto?, de todo honor? Que honren a sus amos. Dice Pablo, honren a sus amos, a sus dueños, ¿cierto? Honrenlo. ¿Y cómo los esclavos, ¿cierto? ¿Cómo los esclavos podían honrar a sus dueños? Era, ¿cierto?, sirviendo bien, haciendo bien el trabajo, sirviendo con gozo, con alegría, con gratitud, de buena voluntad, honrando primeramente siempre a Dios, y también dándole, ¿cierto?, honrando a sus amos, a sus señores, para que, ¿cierto?, y aquí es importante, haciéndolo con gozo, con alegría. Recuerden, ¿cierto?, que el apóstol Pablo dice, todo lo que hagamos, como que, ¿cierto?, Pablo les decía a ellos, esclavos, háganlo todo para el Señor. ¿Cómo para el Señor y en el nombre del Señor? Ahora, aunque había bastante esclavitud, ¿cierto?, era común la esclavitud en Roma. Pablo nunca dirigió mensajes en contra, ¿cierto?, de eso, nunca trató o de insinuar, ¿cierto?, un levantamiento de los esclavos, no. Además que si Pablo lo hubiera hecho, realmente hubiera sido muy inútil. Hubiera sido una medida totalmente, ¿cierto?, sin la sabiduría de Dios. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, honren a sus amos. Trabajen bien para ellos. ¿Por qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Aquí hay 2 cosas bien importantes. Es decir, esclavos, trabajen bien, hagan bien la pega. ¿Por qué? Para que el nombre de Dios, número 1, el nombre y la doctrina no sean blasfemados. ¿Ya? ¿Qué significa el nombre de Dios? Significa, ¿cierto?, para que el nombre de Dios, hablaba de Dios mismo. Primero, ¿quién es Dios? Segundo, ¿cierto?,
se podía también blasfemar a Dios mismo por el comportamiento mal, ¿cierto? Malo de aquel esclavo, y la gente iba a decir, oye, ¿qué clase de Dios tiene este? ¿Cierto? Que se comporta de esta manera y pareciera que su Dios, ¿cierto? No existe, o pareciera que su Dios no lo ve. ¿Qué clase de Dios es este? Y lo otro, y la doctrina, para que también no se blasfeme la doctrina. Esto habla, ¿cierto?, de la enseñanza de las Escrituras, que se puede, ¿cierto?, ver blasfemada, ¿cierto?, por la conducta de aquel esclavo, por la conducta no bíblica, ¿cierto?, no adecuada de aquel esclavo. Entonces, para que el nombre de Dios y la doctrina en lo que profesa el esclavo, el creyente esclavo, ¿cierto?, en lo que cree, ¿cierto?, el creyente esclavo, no sea blasfemada, ¿cierto?, la palabra y la doctrina. Es importante dar, ¿cierto? Decía, ustedes esclavos tienen que dar buen testimonio para que la palabra de Dios no se detenga, sino que corra, ¿cierto? 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos, ¿cierto? Por ser hermanos. Ahora, hay beneficios para los esclavos que obviamente hacían todo para Dios dentro del trabajo, sí. Ahora, la esclavitud realmente era una opresión tremenda, pero aún hasta ese punto de presión, los esclavos creyentes tenían que dar buen testimonio, ¿cierto? Hasta la última gota, ¿cierto? Hasta la última gota, dar buen testimonio. Y 2, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle, ¿cierto? Mejor, por cuanto son creyentes y amados que se benefician, ¿cierto?, de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí hay otro punto, aquí habla de dos tipos de amos. Habla del amo no cristiano y ahora está hablando del amo cristiano. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasaba cuando el amo no era cristiano y era malo? ¿Qué pasaba con el esclavo? Tenía que trabajar sí o sí. Y a lo mejor el esclavo decía, pucha, si mi amo fuera cristiano, el trato sería diferente. Entonces aquí habla directamente, ¿cierto?, a los esclavos que tenían amos cristianos. Y les dice, los que tienen amos cristianos no los tengan en menos, o sea, no los desprecien. Aquí dice, no los tengan en menos, no los desprecien, no los miren en menos por ser cristianos. Que ahora mi amo es cristiano, así que voy a llegar tarde, él me va a pagar más, o simplemente voy a tener más regalías porque soy cristiano, ¿cierto? Mejor voy a tener más regalías que los demás porque ¿cierto? Los dos somos cristianos. Y Pablo dice, no, que no tiene por qué haber diferencia. Es más, dice Pablo, le dice a los esclavos creyentes, tienen que tener una mejor actitud porque entre los dos, ¿cierto? Adoran a Dios con lo que hacen. Es importante que no haya exceso de confianza. No sé si alguna vez usted ha trabajado para algún creyente. Ha tenido un jefe o una jefa creyente. A veces el exceso de confianza, ¿cierto? Realmente es peligroso. Cuando, que mi jefe es creyente, pues bueno, llego tarde, me voy temprano, trabajo, ¿cierto? A la vuelta, ¿cierto? De la rueda, los esclavos creyentes no tenían que, ¿cierto? Tampoco menospreciar a sus jefes cristianos, a sus amos cristianos. Porque así como eran, ¿cierto?, de responsables y trabajaban con los amos, con los dueños que no eran creyentes, tenían que hacerlo así también con los creyentes, amos creyentes, y con gozo, con más gozo y con alegría. Porque esto era bueno delante del Señor. Entonces, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, le dice Pablo a Timoteo, esto enseña y exhorta. No tiene que haber un aprovechamiento, le decía a Pablo, ¿cierto? Dile a los creyentes esclavos que no tiene que haber un aprovechamiento porque ahora tienen un amo cristiano. No, que mi amo no es cristiano. Él me va a tratar bien, él no me va a exigir trabajar, él no me va a exigir esto, él no me va a exigir lo otro porque es un amo cristiano. No, tiene que haber una mentalidad, ¿cierto?, de rectitud. Es lo más importante, ¿cierto? Y dice Pablo a Timoteo, esto enseña.
Ahora, el 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, aquí está hablando, aquí también habla de los falsos maestros. Entra directamente, si alguno, ¿cuál es alguno? Esos falsos maestros, ¿cierto? Y no se conforma. Aquí hay una palabra clave. Aquel que siempre quiere andar conforme a su propia doctrina, aquel que siempre va a querer andar, ¿cierto? Yendo más allá de lo que no, queriendo ver bajo el agua, ¿cierto? Aquel que va a querer, ¿cierto? El evangelio, llevarlo a su propia manera, dice, aquí hay un principio para aquellas personas, ¿cierto? Que no están de acuerdo, dice, y no se conforma, aquellos que comienzan a creer o a predicar o a creer cierto otro evangelio, son los primeros que no se conforman a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que no se conforma, ¿cierto?, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es el comienzo, ¿cierto?, de algo descarriado, que es conforme a la piedad, que es conforme a la piedad, a la verdad. Todo lo que es la piedad, todo lo que es la verdad, ¿cierto?, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido. Aquí vienen advertencias del apóstol Pablo y aquí vienen, ¿cierto?, señales, ¿cierto? Dice, está envanecido, número 1. Número 2, nada sabe. Número 3, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Número 4, cuáles nacen, ¿cierto? Envidia, de las cuales nacen envidia. 5, pleitos. 6, blasfemias. 7, malas sospechas. O sea, una persona que no se conforma a la palabra de Dios, una persona que no se conforma a la sana doctrina, cuando usted le dice, no, es que la palabra es así, cuando usted le predica a alguien, ¿cierto? Y estamos hablando no fuera, sino dentro de la iglesia, cuando alguien dice, no, es que esta palabra a mí como que no me convence esta palabra. Yo creo que por allá la cosa. Entonces comienzan, dice el apóstol Pablo, estos falsos maestros comienzan a dar estas señales. El 5, y disputas necias entre corruptos de entendimiento. Corrupto significa algo podrido, algo que se va descomponiendo. Tienen un pensamiento, ¿cierto?, descompuesto que va en progreso, es progresivo. De entendimiento, ¿cierto? Y privados de la verdad obviamente de Cristo, del Evangelio, que toman la piedad como fuente de ganancia y dice el apóstol Pablo, apártate de ellos. Y aquí están hablando de aquellos, ¿cierto?, los cuales están mirando, ahora han puesto su corazón y su vista para el dinero. 100%. Y dice que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que se convierten en ministros, ¿cierto? ¿En ministros de qué? De ganancias deshonestas y lucran con la fe de las iglesias. ¿Usted ha escuchado de alguien así? Que son mercaderes de la fe, que cambian el evangelio de la piedad, que cambian el evangelio de la salvación por el evangelio del dinero, por el evangelio del egoísmo, ¿cierto? El evangelio de la prosperidad, el evangelio que si estás pobre, Dios no te quiere pobre, por el evangelio, ¿cierto? Que comienzan a predicar solamente para sacarle plata a los demás. Dice que toman la piedad, ¿cierto? El evangelio como fuente de ganancia. Se convierten en predicadores, ¿cierto? En predicadores de las finanzas. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que no es para la iglesia, sino que es para ellos mismos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Después vamos a ver ese versículo que realmente es importante, amado. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, y vamos a dejar esos versículos quietitos ahí. El 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. ¿Puede un ministro de la palabra del Señor caerle en la tentación del lazo del dinero? ¿Puede? Sí. Lamentablemente, ¿cierto? Hay muchos que han caído en la tentación. Son seducidos por el dinero. Son seducidos. Y dice caen en el lazo. La palabra literal también aquí se puede traducir como trampa. ¿Cierto? Como el pescador. Ahí está mi hermano Raúl, ¿cierto? Cuando él iba a pescar, ¿qué hace el pescador? Pone una carnada que el pez, ¿cierto? Que le gusta el pez.
No va a poner una carnada que no le gusta al pez, sino va a poner la carnada que realmente le gusta al pez. ¿Y qué va a hacer después? Va a esperar. Así es el diablo. Le ponen la carnada a estos que andan, ¿cierto?, con ganas de hacerse ricos, con ganas, ¿cierto?, de hacer lo que ellos quieren, ¿cierto? Andan con el egoísmo mismo, con el egoísmo puro, y les tira la carnada, les pone trampa, después viene la trampa y espera su tiempo. Y dice, y en muchas codicias. Entonces, estos falsos maestros realmente querían más y más, porque eso es la codicia. La codicia es querer más y más. El codicioso nunca se sacia, el codicioso nunca, ¿cierto? Lamentablemente hemos visto pastores y predicadores y evangelistas, ¿cierto?, que tienen un auto y tienen 2 autos, y tienen 3 autos y tienen 2 casas, 3, 4 casas y acumulan y acumulan. Porque la codicia, ¿cierto?, los ha corrompido. La codicia está en sus corazones. Usted dirá, pero ¿cómo ¿cierto?, este ministro puede vivir tranquilo teniendo tanto dinero? ¿Por qué? Porque ha predicado su propio evangelio, no el evangelio de la piedad. 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué pasa si una persona comienza a codiciar el dinero? Se puede desviar de la fe. Aquí estamos hablando de los falsos maestros o de los hermanos que estaban dentro de la iglesia, pero ¿cierto?, se desviaron, pusieron sus ojos, ¿cierto? Eran predicadores, eran falsos maestros. Bueno, al final terminaron siendo falsos maestros, dice el apóstol Pablo, porque se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nunca tendrá paz aquel que quiere, ¿cierto?, aquel que nunca se sacia. Nunca tendrá paz aquel que no consigue más de lo que tiene, nunca. Porque va a conseguir algo y después va a querer otra cosa, después va a querer otra cosa, después va a querer otra cosa, no se va a saciar nunca y va a tener, ¿cierto?, va a ser traspasados de dolores, porque allí va a estar su corazón. Qué tremendo, amado. Qué tremendo. Entonces vamos a retomar el versículo 9. El 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ahí nos vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo del 11, 12 y 13. Y dice así la palabra, esto lo dijo Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es clave para nosotros. Aquí está el apóstol Pablo dándole un consejo al joven ministro, pero también para la iglesia. Aquí aparece una palabra muy importante que la puede subrayar en su libro, en su Biblia, y aparece 2 veces: contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia, ¿cierto? Es el evangelio, es la verdad, es todo lo relacionado con Cristo, ¿cierto? Acompañada en la fe que tenemos, acompañada de contentamiento. Y el 8, bueno, el 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De nuevo usa la palabra contento. Los falsos maestros estaban contentos de ninguna manera. Aquel que sigue, ¿cierto?, el evangelio de la piedad tendrá contentamiento. Y el apóstol Pablo dice algo muy importante, dice el 11, en Filipenses 4:11, he aprendido, esta palabra es clave, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Los falsos maestros no aprendieron eso. Es un aprendizaje, el apóstol Pablo tuvo que aprender.
Porque el apóstol Pablo, ¿cierto?, era un principal también de la sinagoga, tenía buen sueldo, tenía buena situación. Nunca había pasado escasez, pero tuvo que aprender a pasar escasez. Y no tan solo a pasar escasez, sino a estar contento con todo. Y eso es clave. Debemos, ¿cierto? ¿Usted ha aprendido a estar contento con todo? ¿Hemos aprendido, ¿cierto?, a estar contento en todo tiempo? Podemos decir, ¿cierto?, con el apóstol Pablo, sé vivir cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, he tenido una abundancia, he tenido una escasez y sigo contento, porque aquel que está en el ministerio de la piedad está contento, tiene un contentamiento en su corazón. Y aquel que tiene su corazón, ¿cierto?, en la avaricia, aquel que tiene su corazón, ¿cierto?, puesto en la plata, en las riquezas, ¿cierto?, en el dinero, es traspasado de dolores. Mire qué contraste más grande. Aquel que sirve a Dios siempre y es fiel a Dios en todo tiempo, tiene contentamiento en su corazón. Pero aquel que dice que no se conforma a la palabra de Dios, que no se conforma al evangelio, que no se conforma, ¿cierto?, a lo que Dios le ha dado, comienza a desviarse y enfocándose ¿cierto?, en el dinero, es traspasado de angustia y de dolores. Porque entre más tiene, más quiere. Aquel que piensa, bueno, si no lo consigo, si no lo consigo, ¿cierto?, de Cristo, lo consigo yo mismo. Aquel que dice, Señor, te he estado pidiendo, pero no pasa nada. Necesito esto, pero no pasa nada. Se desespera y no se conforma a la palabra. Cuando la palabra dice, espera en Dios, ¿cierto? Espera en Dios y confía en Él y Él hará. No, pero es que he esperado mucho y necesito dinero, necesito esto, necesito lo otro, y se desvía porque no se conforma a la palabra de Dios. Entonces, aquel que tiene contentamiento, ¿cierto?, tiene contentamiento con lo mucho, con lo poco. Quizás a lo mejor usted en su vida hubo un momento en que ganó mucha plata, mucho dinero. Pero su corazón no estaba allí. Su corazón estaba con Dios. Sabemos que el problema no es tener dinero, sino el problema es tener amor a la plata, amor al dinero. Ese es ¿cierto?, el problema. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. La bendición de Dios es aquella que no nos aleja de Dios. La bendición de Dios es aquella que nos acerca a Dios. Si una persona, ¿cierto?, comienza a trabajar y se aleja de Dios, no es bendición. Es mejor tener poco, pero estar con Dios. Porque no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen, ¿cierto?, la misma fe, no todos tienen la misma madurez. Hay personas que han tenido trabajos donde han ganado un dineral, pero se perdieron. Hay personas que han tenido trabajos, creyentes que han tenido un trabajo donde han ganado un dineral y siguen siempre igual. Porque es cierto, porque en su corazón siempre ha estado el Señor. Entonces la bendición que me aleja de Dios no es bendición. La bendición que entristece no es bendición. La bendición que me tiene al lado de Dios, que me deja estar con Dios, que no me roba el sueño, ¿cierto? Esa bendición que me deja bendecir y alabar a Dios contento, eso es de Dios. Pero aquello que me desvía, ¿cierto?, de la verdad, aquello que me saca de mi hogar, aquello que me saca de mi familia, que me saca, ¿cierto?, de mi comunión con Dios, esa, entre comillas, bendición, no es bendición. Por eso hay hermanos que han preferido estar en la iglesia con poco, ¿cierto? Y están contentos y siguen trabajando al Señor. Porque saben que a lo mejor si tienen el otro trabajo, ¿cierto?, se van a alejar de Dios. Por eso no todos tienen la madurez espiritual. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. En Lucas 18, 20, 23 tenemos el ejemplo, ¿cierto?, del joven rico. Lucas capítulo 18, versículos 20, 23. Este joven había cumplido con toda la ley, pero había algo en su corazón. El 21 dice, él dijo, el joven rico le respondió,
todo esto lo he guardado desde mi juventud, he guardado toda la ley, Jesús. Y el 22 dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y fue a la segunda persona que Jesús le dijo, ven y sígueme. No a todos les decía, sígueme, de una forma personal. ¿Se acuerdan que a Mateo le dijo, lo llamó, le dijo, sígueme? Pero aquí llamó a este muchacho, le dijo también, esa palabra que, ¿cierto?, que cualquiera quisiera haber escuchado de los labios de Jesús, personalmente, sígueme. Pero este joven dice, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Dónde estaba su corazón? En las riquezas. Podemos contextualizar ¿cierto?, el texto y cambiar la palabra de amo por empleador. Cambiar la palabra esclavo por empleado, por trabajador. Y podríamos ver, ¿cierto?, que podríamos tener alguna similitud. ¿Estamos contentos con lo que ganamos? Ahora, no estamos hablando tampoco de que si alguien puede superarse en su trabajo, no hay problema. Si los jóvenes quieren estudiar una carrera, ¿cierto? Y una carrera que les guste, también obviamente que deba ser sustentable, no hay problema. Si alguien quiere capacitarse, ¿cierto?, en su trabajo para ganar un poco más, no hay problema. Pero la motivación es lo que importa. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Qué me mueve a hacerlo? Entonces, la persona contenta, que tiene contentamiento, tiene gozo en su corazón, vive conforme a la palabra de Dios. Y aquel que no, porque los que quieren enriquecerse caen en el lazo de la tentación, porque la raíz de todos los males es amor al dinero. Pero aquí Pablo dice, más tú, hombre de Dios. Aquí Pablo hace la diferencia. Los otros no son hombres de Dios, pero tú eres un hombre de Dios y te digo a ti, dice el apóstol Pablo, tú, hombre de Dios. Y la palabra no habla a nosotros también. Puede ser tú, mujer de Dios, tú, hombre de Dios. Porque los otros no eran los falsos maestros y aquellos hermanos, ¿cierto?, en la congregación que también corrían detrás de los placeres y también del dinero, no eran hombres y mujeres de Dios, pero Pablo hace la diferencia, ¿cierto? Le dice, pero tú eres un hombre de Dios, a ti te hablo, huye de estas cosas y sigue, ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿A quién no le gustaría tener más dinero? ¿Qué pasa con el cuarto retiro? ¿Por qué la gente retira su dinero? Hay muchas razones, ¿cierto? Hay muchas razones, pero la gente lo retira. ¿Por qué aquellos que tienen que pagar cierto, pensión alimenticia no han dado, ¿cierto? No han dado el 10% de lo que han sacado? ¿Cuántas demandas hay por aquellos que debían haber pagado, ¿cierto? Del primero, segundo, tercer retiro, debían haber, ¿cierto?, pagado de ahí lo que debían, pero no lo hicieron. Y ahí andan las mamás, ¿cierto? La mamá ahí con los hijos ahí en brazos diciendo, oye, ¿sabes qué? Recibiste esta plata, pero a mí no me diste nada. Porque, ¿cierto? En esas personas, especialmente, ¿cierto?, en aquellos hombres, hay egoísmo y quieren solamente el dinero. Eso obviamente es cierto. Aparte, la gente nunca va a tener problema en decirle, ¿sabes qué? Yo quiero más dinero. No estaría malo, ¿cierto?, que me dieran un poco más. No estaría malo que me aumentaran el sueldo, ¿cierto?, en el trabajo. No estaría malo que me dieran un bono. No es malo. No es malo. Lo malo está cuando se piensa en eso y cuando se vive y se sufre por eso. Entonces, Pablo dice algo bien importante: he aprendido a estar contento con todo, tenga mucho, tenga poco, he aprendido a estar contento con Dios, porque, ¿cierto?, el evangelio es eterno, pero lo demás es pasajero.
Entonces, cuando los cristianos, ¿cierto? Cuando los cristianos, los ministros, ¿cierto? Los líderes, los pastores, tienen su mente más en la tierra que en el cielo, más en las bendiciones de Dios que en el Dios que da la bendición, hay un problema. Entonces, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra actitud, debemos predicar el evangelio, ¿cierto? Allá afuera. Especialmente los que tienen, ¿cierto? Jefes, ¿cierto? O los dueños de empresas, generalmente los dueños de la empresa no están ahí como ahí presentes. Siempre hay un jefe, hay un capataz y un encargado. Pero debemos dar ejemplo, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Quiero leerle algo, ¿cierto? Que he anotado por aquí, que dice que esto es muy importante en cuanto a la parte, ¿cierto? de la economía. Entonces, como cristianos debemos tener en cuenta algunas instrucciones, ¿cierto? En relación al dinero que nos da el apóstol Pablo. Número 1, hay que tomar conciencia, ¿cierto? Que todas las riquezas desaparecerán, todas. No nos llevaremos nada, dice la palabra, ¿cierto? Porque nada trajimos y nada nos llevamos. ¿Se acuerdan, cierto? O saben, ¿cierto? De los faraones que eran enterrados con oro, hasta con sirvientes, con siervos, eran enterrados con todo, porque según ellos iban a otra vida y tenían que ir con todo su oro, ¿cierto? Su plata, sus sirvientes, porque iban a vivir a otra vida. Pero sabemos que eso no es así. Hay gente que ha pedido ser enterrada con su auto, con su piano, con su perro, hasta con su mujer para no irse solo, según ellos. Pero sabemos que esto no es así. Del polvo fuimos creados y al polvo seremos ¿qué? Volveremos. Entonces, había un hombre, ¿cierto? Había un predicador que fue invitado a predicar a otro país y él era tacaño pero con ganas. ¿Cierto? Y al llegar al aeropuerto, le robaron la maleta con toda la ropa y los trajes, ¿cierto? Exclusivos, todo que él tenía, le robaron la maleta, pero un hombre como era tacaño, así que se fue rápido, porque esa tarde le tocaba predicar, se fue rápidamente a un lugar de donde vendían ropa de segunda, ropa usada, y encontró un traje bien bonito, pero el traje tenía algunos detalles, no tenía bolsillo, no tenía ningún bolsillo, ni en los pantalones, ni la chaqueta tenía bolsillo, nada, ni dentro de la chaqueta nada, pero el traje estaba impecable y barato, y eso le gustó, estaba barato, así que se lo llevó. Pero antes de llevárselo le hizo una pregunta al vendedor, le dijo, tengo una pregunta, ¿por qué este traje no tiene ningún bolsillo, ni la chaqueta, ni el pantalón? Entonces el vendedor le dijo, a lo mejor cuando le diga no lo va a querer comprar, pero este traje, ¿cierto? Lo usaba las funerarias, eran para los difuntos. Le dijo, no importa, pero me lo llevo. No, si yo no soy, no tengo, ¿cierto? No me da miedo ni nada, sé que me lo llevo porque está bueno. Pero este predicador, camino a la iglesia, ¿cierto? Comenzó a preguntarse cómo era esto, por qué le había dicho que esto era, ¿cierto? ¿Por qué los trajes de los difuntos no tenían bolsillo ni nada? Entonces, la respuesta que sacó él dijo, es verdad, porque no se pueden llevar nada, ni siquiera en los bolsillos. Han visto que cuando las personas se mueren, ¿cierto? Algunos familiares le ponen algo en el bolsillo, algunos le ponen, ¿cierto? De lo que él le gustaba, le ponen ahí para que se lo lleve, a otro, yo me acuerdo cuando era niño, a un familiar le pusieron una cajetilla de cigarros porque a él le gustaba fumar, para que fumara en la otra vida, imagínense. Entonces estamos hablando de, ¿cierto? Ignorancia. Pero la palabra dice que nada, como nada trajimos, nada nos llevamos. Porque si a usted se le diera la oportunidad de llevarse algo, ¿qué se llevaría? Que le dijeran, llévese una sola cosa.
y de seguro que le aparece al otro lado con usted. ¿Qué se llevaría? Bien, entonces, pero la palabra de Dios dice, ¿cierto? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El padre era muy rico y murió. Tenía muchos hijos. Y el abogado fue a hacer todos los trámites de herencia y todo. Y ya cuando el abogado, ¿cierto? Y tenía todos los trámites, ¿cierto? Y se encontró con los hijos. Lo primero que le dijeron los hijos, ¿qué dejó mi papá? ¿Qué dejó nuestro padre? ¿Qué es lo que dejó? Y el abogado le dijo, dejó todo, porque no pudo llevarse nada. ¿Entienden? Entonces, estos falsos maestros, también ciertos cristianos en la iglesia de Éfeso, porque Timoteo está en la iglesia de Éfeso, también se habían encariñado con lo terrenal y con las posesiones y con los dineros. Imagínense si Judas hubiera estado presente cuando dice la palabra que la iglesia del primer siglo, ¿cierto? Ponían toda su herencia, ponían todas sus cosas a los pies de los apóstoles para que se repartieran y se vendían. ¿Cómo hubiera estado Judas ahí? Se hubiera vuelto loco. Porque en realidad había un corazón dadivoso en la iglesia de los Hechos. Entonces, nada trajimos y nada nos llevamos. Estemos contentos con lo que tenemos, para que no nos desviemos de la fe. Cuando comenzamos a decir, no, que Señor, sabes que estoy aburrido de esta vida, mira, siempre no puedo cambiar el auto, me gustaría mejorar la casa, me gustaría mejorar esto, me gustaría cambiar esto, me gustaría cambiar lo otro, y trae aflicción en su corazón, son traspasados de dolores porque el contentamiento ya no está. Señor, mira, quiero ponerle esto allá, y siempre está ahí, ¿cierto?, con el dolor en su corazón. Las necesidades son cosas normales, se las entregamos a Dios, ¿cierto?, en oración. Pero no debemos estar sujetos o sujetas a ello. Porque quizá hay cosas que nunca vamos a poder hacer en nuestra casa o fuera de la casa porque no tenemos el dinero suficiente. Pero eso no nos debe llevar, ¿cierto?, a que perdamos el gozo, el contentamiento del Señor. Entonces hay que tomar conciencia de que todas las riquezas son pasajeras, ¿ya? 2, hay que contentarse con lo que tenemos. Ahí sale, ¿cierto?, en el versículo 8. 3, cuídese de lo que está pensando hacer para tener más dinero. A veces cuando los cristianos piensan en cómo hacer más dinero, eso a veces también se puede tornar en algo peligroso. Hay que cuidarnos, ¿cierto?, cuando pensamos hacer más dinero, en la forma que queremos hacerlo. Si esto me va a alejar de Dios, entonces no. Mejor me quedo así, ¿cierto? Hagamos tesoro en el reino de los cielos. Y Dios me dará otra forma. A veces no es la única alternativa que puede haber para tener más dinero. Tener un dinerito extra. Pero cuidado, ¿cierto? Cuidado la forma que podemos tomar para obtener más plata. Eso tenemos el 9 y el 10. Ame a la gente, ¿cierto? Otro principio, otra instrucción del apóstol Pablo. Ame a la gente más que al dinero. Estos falsos profetas, ¿cierto?, no amaban a la gente porque querían sacarle a la gente. Así que ahí no había amor, había egoísmo, había amor propio. Pero tenemos que amar a la gente, ¿cierto?, más que el dinero. Hermanos, vamos a hacer una ofrenda, ¿cierto?, una ofrenda de amor. Al final parece una ofrenda de odio porque no se recibe nada. Y el amor de la iglesia, el amor del hermano, no se ve. Entonces, hay que amar a los hermanos más que el dinero. Tenemos la ofrenda de la hermana, ¿cierto?, de la hermana Beatriz, a la que se le quemó toda la casa, perdió todo. Y decimos, Señor, oro para que tú proveas y no le falte nada. Gracias, Señor. ¿Será suficiente? ¿Qué dice la palabra? Muéstrame tu fe por las obras y muéstrame tus obras, ¿cierto? Muéstrame tu fe por las obras y tus obras por la fe. La iglesia filipense era realmente una iglesia dadivosa. Ahora, decirle, ¿cierto? Decirle a alguien que es tacaño, que sea dadivoso, es un mensaje perdido. Son palabras perdidas.
Pero lo importante es que seamos dadivosos, aprendamos, ¿cierto?, a amar a las personas, a los hermanos, más que al dinero. ¿Cierto? No buscar el billete chico, no buscar las monedas cuando hay que ayudar a alguien. 4. 5. Ame a la obra de Dios más que al dinero. Hermano, vamos a hacer una ofrenda, ¿cierto?, para levantar un templo, vamos a hacer una ofrenda para los misioneros, vamos a hacer una ofrenda, ¿cierto?, para esto, para lo otro. Ah, pero somos tantos, así que yo voy a dar esto. Ah, la verdad que esto es una ofrenda nacional, así que dé 500 pesos es mejor que nada. No, hay que amar a la obra de Dios más que al dinero, ¿ya? 6. Comparta libremente con otros lo que tiene. Comparta libremente con otros lo que tiene, ¿cierto? Esto lo podemos encontrar en el versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Versículo 18, ¿cierto? Compartir con los demás. Es que yo no tengo tanta plata. Pero ¿qué hizo la viuda? La viuda dio todo lo que tenía. A lo mejor esas 2 blancas, para lo otro era, ¿cierto?, no era nada. Era eso que a veces que el vuelto que dan y se queda en el bolsillo. Pero para la viuda era todo lo que tenía. Es la actitud del corazón, ¿cierto? Eso es lo que ve Dios. Compartir libremente con otros lo que tenemos. Señor, ayúdanos a ser, ¿cierto?, dadivosos y a compartir libremente, sin atadura, lo que me has dado. Tú me has bendecido y quiero ser de bendición. No trate de alcanzar lo inalcanzable en la parte económica, ¿cierto? No trate de alcanzar aquello que nunca va a alcanzar, porque eso lo va a desgastar y lo puede, incluso algunos se han llevado toda la vida tratando de alcanzar algo que es inalcanzable. 8. Preséntele a Dios en oración su necesidad económica y deje que el Espíritu Santo lo guíe. Señor, tú sabes que necesito esta platita, tú sabes que necesito esto, pero Señor, esto me está doliendo, esto realmente me tiene angustiado, angustiada, preocupada, necesito ese dinero, necesito mensualmente este dinero o este dinero ahora para esto. Entonces, preséntele en oración a Dios su necesidad económica. ¿Ya? Yo también lo hago, ¿cierto? Todos lo hacemos, porque aprendemos a depender de Él. 9, ¿cierto? Recuerde que la bendición, como he dicho, es aquella que me acerca a Dios, no la que me aleja de Dios. 10, cuidado con las ofertas, ¿cierto?, tentadoras, en cuanto para tener más dinero. Cuidado con las ofertas tentadoras, porque también, ¿cierto?, está la familia, está Dios, está la familia, está la iglesia. Cuidado con las ofertas tentadoras, hay que orar siempre. Para que también el nombre de Dios no sea blasfemado con las decisiones que tomemos, ni la doctrina, ni todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Algunos llevan, ¿cierto?, 30, 40, 50 años, 60 años en el Evangelio, 70 años en el Evangelio, para que su enseñanza, ¿cierto?, que ha recibido y ha puesto en su corazón, no sea, ¿cierto?, blasfemada. La doctrina, la cual está en nuestros corazones, no sea blasfemada. El tema del dinero, de la plata, realmente es un tema... sabemos todo que es un tema delicado, controversial. Es la manzana de la discordia, como algunos temas también dentro de la iglesia. Pero el tema del dinero no es menor. Y algunos, desviándose de la fe, se han ido, ¿cierto?, a trabajar y ahí se quedaron. Ahí se quedaron. Yo conocí muchos hermanos y hermanas, ¿cierto?, que tenían que trabajar y se apartaron de la fe. Conocieron a un inconverso y se casaron con un inconverso, conocieron a una inconversa, se casaron con ella y ahí se quedaron. Pero ¿cuál fue el principio? La falta de dinero. Y muchos son traspasados de dolores. Hay hermanos que estaban bien sirviendo, hermanas que estaban bien sirviendo en la fe, pero de repente, ¿cierto?, dijeron, necesito más dinero y lo voy a hacer. ¿Qué pasó? Se apartaron. No es malo hacer un plan de trabajo, no es malo trazar un plan con Dios, y si son casados, ¿cierto?, en el matrimonio, con el matrimonio,
no es malo hacer un plan. Ya, ¿qué necesitamos dinero? ¿Qué vamos a hacer? Ya, nos vamos a dar 6 meses. Nos vamos a dar, ¿cierto? Pero eso tiene que ser en comunión y tiene que ser en oración. Es peligroso tomar a veces, ¿cierto? Solo en cuanto al matrimonio y también solo como cristiano o cristiana, tomar decisiones, ¿cierto? Sin oración para obtener más dinero. Y lo otro que dice, ¿cierto? Vamos a los versículos, el último. El 20, oh Timoteo, oh iglesia, también, guarda lo que se te ha encomendado, iglesia, evitando las profanas pláticas o conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de aquel conocimiento que era, pero así como de otro planeta, era un conocimiento que, este sí que es conocimiento, y menospreciaron el evangelio, menospreciaron la palabra de Dios, este sí que es conocimiento. A veces, ¿cierto? Podemos escuchar un mensaje en la radio, en internet, que realmente nos puede decir, no, la verdad que esto nunca lo había escuchado, y parece realmente ser una palabra poderosa, pero que Dios nos dé sabiduría y discernimiento, ¿cierto? En todo lo que a veces podemos escuchar. Porque no es malo, obviamente, que usted escuche un mensaje en internet, pero, ¿cierto? Lo malo es, ¿cierto? Lo malo es cuando no lo peso, cuando no lo pongo, ¿cierto? A la luz de la palabra del Señor. Así que, amados, todos los que tienen, primero, todos los que tienen amos, ¿cierto? Jefes cristianos, con gozo a trabajar con ellos. No sé a quién, ¿cierto? A mí siempre me gustó tener un jefe cristiano. A veces trabajaba con uno, a veces trabajaba con alguien que no era cristiano. Pero tener un jefe cristiano realmente para mí siempre fue una bendición y una honra y me gozaba. Pero no por eso dejaba de trabajar. Y yo tengo un amigo en Santiago, cristiano, que a él siempre lo despedían de los trabajos. Siempre. Hasta que se dio cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta? Que él iba a predicar al trabajo, no iba a trabajar. No sé si usted conoce a alguien así. Pero y dice, Juanito, te pido la oración porque estoy sin trabajo. Otra vez, quédate sin trabajo. Entonces él se dio cuenta, tuvo que reconocer y pedir perdón, pedirle perdón a Dios porque él iba a predicar, no a trabajar. Y el contrato nos dice eso, ¿cierto? El contrato a uno, ¿cierto? Por lo menos a mí me contrataban como carpintero y era carpintero, no predicador, ni pastor, ni nada, sino era carpintero. Y ellos me pagaban por mi trabajo de carpintería, no porque fuera a predicarle a los demás. Entonces, él aprendió bien la lección. Al trabajo se viene a trabajar y no a predicar. ¿Por qué? Como dice la palabra, porque ahí el evangelio no estaba haciendo ¿qué? No estaba siendo honrado, ni Dios, ni el evangelio, ni la doctrina. Entonces, si hacemos nuestro trabajo, Dios nos va a bendecir y vamos a honrar su nombre. Y aquel hermano que trabaja, ¿cierto? Honra al Señor, honra a Dios en su trabajo, un jefe cristiano o no cristiano, lo honra de tal forma que trabaja con excelencia, trabaja con alegría, con contentamiento, con gratitud, y trabaja con calidad, trabaja tan bien que hasta le pagan. Porque Dios lo premia. Y le dan un bono, y le dan esto, porque Dios está allí también con él, está allí con ella. Así que este amigo mío, que todavía ¿cierto? Está ahí trabajando en Santiago, aprendió que al trabajo se va a trabajar y no a predicar, porque también de esa manera él estaba dejando mal el evangelio y a Dios. Así que tiempo para predicar siempre hay, antes del trabajo, en la hora de colación o después de colación, pero nunca durante el trabajo, porque ahí no vamos a glorificar a Dios ni a honrar, ¿cierto? Su nombre, ni tampoco vamos a honrar a a los jefes. Así que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga, y que Dios, ¿cierto?, nos dé la madurez aún más y la templanza y la fe para decir, igual que Pablo, he aprendido a estar contento con todo. Y cualquier necesidad económica que yo tenga, lo debo de llevar en oración.
Y si tengo a mi esposo o a mi esposa, ¿cierto?, conmigo, debo orar con ella en cuanto a esta situación y no dejar que eso me aflija, que eso sea un dolor, ¿cierto?, para mi corazón. Dios les guarde y Dios les bendiga, amada iglesia.